Muy buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, intento dar las informaciones más actualizadas del sector asegurador y, cómo no, de todo lo que acontece en nuestra República Dominicana. Me acompaña, como siempre, mi hermano y amigo Hamle Rodríguez. Y bateador designado. Directamente desde Santiago de los Caballeros. Corazón, hermano. Así es. Lindo, Santiago está hermoso. Hermosísimo. Ese regionalismo, ¿no? Así es. Señores, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindan hoy de llegar a sus hogares, hoy domingo, en esta tarde hermosa, a través de Seguros TV, y este es su programa, y este es su canal BTV, Canal 32, Grupo de Medios Panorama. Vamos a arrancar de una vez con plato fuerte, porque tenemos una invitada de primera línea, una invitada que ahora mismo, en estos temas que ha habido, que la suspensión de servicios que tuvimos de algunas ARS y con la atención de las clínicas y toda esta cuestión de atención de clínicas, pues nos puede dar mucha. Tenemos a doña Nélcida Marmolejo. Qué placer tenerla por aquí, ex directora de la DIDA, de la Dirección de Defensa de los Afiliados. Doña Nélcida, el placer es mío. Qué bueno tenerla por aquí, porque la verdad es que a veces nos sentimos tan indefensos con todo esto que tiene que ver con el tema de salud. Y tener una experta como usted, pues obviamente nos va a ilustrar en qué podemos y qué no podemos hacer con esta ley. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias y realmente me siento muy satisfecha de estar compartiendo su público en este momento, en este día domingo, que hay mucha gente en la casa, por suerte. Sí. Es así. Así es. Para mí es un gran placer tenerla, una profesional de la categoría suya, pero además con la experiencia que tiene, viniendo desde que se fundó la ley en el 2001. Sí. Usted inmediatamente en el 2002 empieza con la fundación de la DIDA, la creación de DIDA, a dirigir esta institución y a defender los derechos de cada ciudadano, de cada trabajador. Y ha visto hasta el 2020 una panorámica interna que pocas personas han podido presenciar y tener la experiencia de vivirla. Siendo así, me gustaría saber de inmediato, para aprovechar la entrevista, ¿cuáles son los puntos de vista o cuáles son los puntos que usted ha tenido la percepción o la creencia total de que deben cambiar en esos 20 y tantos de años que usted viene manejando, que manejó la DIDA, y que no se han resuelto todavía a esta altura de juego en el 2026? Bueno, la historia es larga, pero se puede hacer corta. Vamos. Y debo de decir que realmente, en lo personal, yo creo que la ley 8701 significó un salto cualitativo en el sistema de aseguramiento en el país. Yo entiendo que nosotros teníamos un seguro social ya decadente, o sea que ya no estaba a la altura de lo que eran las necesidades de una población que cada día se multiplicaba, crecía, y no había cobertura para familiares, solamente el trabajador o trabajadora en aquel Era caso. exclusivo. Era exclusivo, sí, y además sobre todo para los que tuvieran salario mínimo, hasta el tope de salario mínimo, y aquellas empresas, como muy bien decía la ley 1896, que se consideraban que eran de alto riesgo. Eso también estaban protegidos por la ley 1896. En el 2001, tal como usted muy bien plantea, se empezó ya de manera definitiva la aprobación de esa ley 8701, que creó el sistema. O sea, ya no solamente se trataba de una ley que era para salud y accidentes de trabajo, Sí. que era lo que había, sino que ya ahí se contempló el seguro de pensiones como tal, se contempló el seguro de riesgos laborales ya como un todo incluido, con una visión mucho más amplia, y el seguro familiar de salud con 3 regímenes. Siempre se dice que las cosas hay que mejorarlas, las leyes no están escritas en piedra, y una de las cosas que particularmente yo siempre he creído, que la protección social no es un problema de una ley, es un concepto de Estado, es un concepto de país, porque la protección social tiene que ver con la vivienda, con los transportes, con la salud, con la educación. Sí, es integral. O sea, es un sistema, Claro. pero en este caso se refiere a la parte de salud y está concebido dentro de un código que desafortunadamente algunas cosas se han puesto, la mayoría, en ejecución, pero otras todavía, y creo que las mejores, no han sido estrenadas por la población afiliada. Me refiero a eso porque todo el que habla de la seguridad social dice hay que cambiar la ley. Sí.
hay que cambiar la ley, hay que cambiar la ley. Aquí nosotros somos especialistas en cambiar leyes. Tenemos un código penal que ya lo hemos cambiado 80 Pero no veces, ejecutarla. pero nunca ha entrado en vigencia. Sí. Pero por lo menos uno tiene la satisfacción de que ese código penal que estamos discutiendo no ha sido aprobado como tal y cuando lo aprueban lo devuelven. Sí. Pero la ley 8701 está siendo realmente aplicada desde el 2002, que comenzó el régimen subsidiado en Barahona, que es para los pobres de solemnidad. Comenzó al revés. Sí, Sí, definitivamente. exactamente. Inicialmente era contributivo. Sí, claro. Exactamente. Primero teníamos que acumular fondos, Claro. pero el Estado obviamente asumió para comenzar el sistema con los subsidiados en la región cuarta de salud, que fue Barahona, y la zona sur, mejor dicho. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Que estuvimos con esa ley 2002, noviembre de 2002, se aprobó el régimen subsidiado, empezamos a trabajar, a crear todo el operativo de cómo funcionaba ese sistema, sin experiencia ninguna, claro está. Y posteriormente comenzó el sistema de pensiones, que fue en junio de 2003. El sistema de pensiones entró desafortunadamente primero que salud. O sea, Sí. es un poco contradictorio porque se supone que la salud es lo primero y usted se pone viejo después y lo pensionan. Hay una razón de ser de esto. Bueno, hay muchas leyendas urbanas con relación a eso. Yo tengo las mías, ¿verdad? Sí, Pero sí, me por eso gustaría digo tener urbana. una panorámica más No, amplia. la verdad que no debió de entrar primero pensión, pero había necesidades financieras del país, De un grupo, me imagino. que ameritaba realmente un auxilio por parte del Estado. Y bueno, ese saquito empezó a recibir. Esa fue la vía. Sí, esa fue la vía que se comenzó. Por eso comenzó de manera tan rápida en el 2003. Pero, obviamente, para eso hubo que hacer muchas reuniones para dejar atrás lo que era el riesgo laboral y lo que era salud. Luego nosotros en el 2003 también logramos, en 2004 comenzó el sistema de riesgos laborales, o sea, el seguro de riesgos laborales, y posteriormente, de 2002-2007, 5 años después, comenzó el seguro familiar de salud. Ustedes recordarán, los amigos que nos están mirando en este momento, que una de las cosas que más pedía la población era que entrara el seguro familiar de salud, porque lo que teníamos eran igualas médicas, que eran excluyentes, que no cubrían incluso a la familia, que solamente era el empresa y el empleador realmente tenía una carga muy pesada, porque aquellas empresas que sin existir la ley, por decisión propia, asumían afiliar a sus afiliados a una iguala médica, que era lo que existía en ese entonces. Yo digo que había un sector empleador bastante consciente de la necesidad. Sí, era una carga muy pesada. Sí, pero era muy pesada. Y llegó el momento en que esa carga tan pesada empezó a excluir a las personas 60 años para afuera. Este enfermo para afuera. Se tornó insostenible. Exactamente. Y subieron los montos. Claro. Entonces, ahí nosotros entramos, llegó el gobierno de Leonel Fernández, creó una comisión especial, presidida por el que era entonces vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque, o vicepresidente, no era ministro de Trabajo. En ese momento, sí. Era ministro de Trabajo. Sí. Y en Monseñor Agripino Núñez Collado convocó a un diálogo de concertación en el 2006, diciembre de 2006, y se logró un pacto que parió lo que todavía tenemos hoy y que era por un año, el Plan de Servicios de Salud PDSS, que es el que todavía tenemos. Sí. Lo que significaba, lo que dice la ley, que es un plan básico de salud, porque es un seguro preventivo, no curativo. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Un seguro curativo. Curativo totalmente. Seguimos al revés. Eso no tiene nada que ver con seguridad social. A pesar de que el mundo nos viene empujando a la prevención. Pero claro. El sector farmacéutico nos viene empujando a la prevención. Los tratamientos medicamentosos nos vienen empujando a la prevención. Y todo el sistema mundial nos viene empujando a la prevención. Y todavía nosotros seguimos todavía en la reacción curativa. Nosotros ni siquiera hemos sido capaces de crear lo que son las primeras unidades, la unidad de atención primaria, en el primer nivel de atención. Y estamos obviamente con el especialismo. El especialismo es que rige el sistema de seguridad social. Usted puede ir donde 5 o 6 especialistas sin ningún tapujo. Sí. Le pagan, seguro le paga 300 pesos a un médico. Y usted como afiliado le paga 5.000.
Entonces, ese es el sistema que tenemos ahora en salud. Y recarga muchísimo también el costo de la medicina. Claro. El bolsillo de los afiliados realmente está en este momento peor que nunca, Sí, porque sí. se ha aumentado más de 12 veces la cápita. Sí. En lo que nosotros tenemos de seguridad social desde el 2007 hasta acá, más de 12 veces se ha aumentado. Muchos dicen, no, porque eso lo cubre, el afiliado no recibe ese cobro. Claro que sí, porque usted tiene adicionales. Por Usted supuesto, puede tener sí. su papá, usted puede tener un hijo que Por sea mayor de supuesto, 18 años sí, y que no por supuesto. estudie. Y recibe Y los el límites de servicio. cobertura han sido ampliados también. No, pero y han de sido ampliados medicamentos. muy reducidamente. No, exacto, no como no, sí, debiese, sí. pero por lo menos se ha tenido Ahí algo. sí, ahora estamos en 12,000 pesos. 12,000 pesos en medicamentos. Pero En el imagínese, 2026. ¿usted sabe cuál es el problema? Que cuando usted va a la farmacia, eso no está incluido. Exacto. Entonces, lo que No se hay actualiza esa cartera de es un productos. nivel de exclusión porque no se toma sobre el principio de genérico, Claro. sino que lo que es por marca. Entonces, si usted tiene un Tylenol, por ese Tylenol se le ocurrió ponerle una cosita más, si usted va a buscarlo con su receta del seguro, usted sabe que no se lo van a dar. Pero también Sí, eso, los catálogos no están actualizados. ese Para nada. catálogo, pero también ese catálogo, y aquí quiero puntualizar algo muy claro. Ese catálogo, aún hayan agregado, como recientemente pasó, una que otra molécula, todavía sigue desactualizada. En una era donde la medicina se supone que debe ser preventiva, tú tienes medicamentos con moléculas totalmente antiguas que no vienen a resolverte un problema realmente. Entonces, lo que va haciendo es que ese fondo, ese dinero se va perdiendo, se va quedando ahí y no es acumulativo. No. Bueno, los seguros normalmente nunca son acumulativos. Pero es injusto. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca he utilizado ese servicio, nunca, porque cada vez que voy con una indicación, No está. no me cubre Yo ni nada. pierdo el tiempo llevando la receta, porque yo sé que no Entonces, no en voy a estar vez ahí. de permitir, sin que se reúne el consejo, ¿verdad?, para poder actualizar esto, ese catálogo, que haya esa fluidez, esa facilidad de una actualización periódica con esas moléculas, es todo lo contrario. Eso se esperan años para poder actualizarla. Sí, pero mire usted que nosotros en el 2015 se dio un salto cualitativo en la prescripción de los medicamentos que debían de estar en ese catálogo. En ese momento se cambió el esquema para dispensar los medicamentos utilizando el principio activo Sí. del medicamento. Pero ustedes se recuerdan que cuando yo era directora de la DIDA, a mí me emplazaron judicialmente Sí, sí. porque nosotros insistimos en hacer valer esa resolución. Usted se echó del varios Consejo. pleitos en ese. Bueno, pleito no, por lo menos diciendo lo que decía la ley. Sí, claro. sí. Ahora mucha gente no le gustaba y decía, está bravo conmigo, pero Sí. de todos modos no eran cosas que pasaran más allá de lo que realmente la ley dice, porque la DIDA no es una institución retrato, que tiene que estar ahí. La DIDA, el principio de la ley 8701, en su artículo 4, lo primero que dice es, antes de decir que existen ARS, antes de decir que existen AFP y todo eso, lo primero que existe consejo. Artículo 4 dice, la DIDA, el afiliado tiene derecho a ser defendido por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados. O sea, que no se había creado todavía en la propia ley. Sí. Y dice que hay un derecho a defensa del afiliado. Y entonces, en función de eso, si usted quiere no ser un retrato en una institución, usted tiene que aplicar y responder a lo que son los afiliados. Hablando de la DIDA, ¿qué opinión se merece usted del nuevo incumbente o del incumbente que está hoy en la DIDA bajo esa dirección? Bueno, cada maestro tiene su libro, o sea, yo creo que él entiende que lo está haciendo bien, y si él lo entiende y si la población lo valora, le ha dado más sonido, obviamente, porque el cuatrenio anterior fue muy difusa la presencia. de la institución. Pero él es un sonidista, Bueno, obviamente. y tiene mucho dinero, porque nosotros le dejamos dinero, el que no tuvimos en 20 años, la dejamos con la ley 1320. O sea, la ley 1320 le permitió un financiamiento a la DIDA que no era ya dependiendo solamente del Poder Ejecutivo, sino que del Congreso, del presupuesto nacional, sino que ya tiene para hacer campañas sostenidas de capacitación, de publicidad y de orientación a los ciudadanos. Y bueno, él está haciendo bastante esfuerzo, pero obviamente cada quien tiene un concepto de lo que debe de promover. Yo entiendo que el problema no es usted enfrentar las instituciones del sistema desde el punto de vista de que los malos son los médicos o que los malos son Claro, como él lo viene haciendo. la cosa. Yo, por lo menos no fue nuestro estilo, cada quien tiene un estilo. Yo entiendo que es un sistema y que el sistema tiene que verse en su conjunto y que ese conjunto tiene que ver con un sistema que nadie pertenece a nadie. Negociamos en base a nada. Así Bueno, es. ¿Por qué? Porque usted es médico, pero usted no tiene clínica.
Exacto. Claro. Usted tiene clínica, pero usted no tiene médico. Entonces tú tienes una administración de ese riesgo de salud que es irresponsable. Su carnet no vale nada. Sí. Porque cuando usted va a ingresar a una clínica, que lo van a dejar, si usted no mete la mano al bolsillo y deja un dinero ahí, a usted no le ingresa. Entonces yo se lo digo a mis amigos de la ARS, digo, pero por favor, ustedes tienen que acreditar su nombre porque se le está pagando para que representen al afiliado. Claro. No pongan al afiliado a pelear con el médico ni con la clínica. Ese es un problema, y ahí llegamos a lo de ahora. Ese es un problema que tienen que ventilarlo los proveedores entre ellos, Entre y no ellos. el afiliado, como está pasando ahora, Claro. que le querían tirar la carga por Bueno, segunda vez. la idiosincrasia del PRM como tal precisamente ha sido esa, culpar, hacer quedar mal al otro. Siempre es así. Ellos nunca han gobernado La con un culpa nunca estilo cae en la propio. tierra en esta época. Exacto. No, Lo no. de ellos es generar un conflicto, una percepción de que lo que están mal son esos. Lo que ellos deciden que son lo que están mal y lo que están bien son ellos. Que es lo que viene promoviendo la DIDA desde que tiene ese nuevo incumbente ahí. Sí. Y no debe ser un mediador pacífico. Si va a mediar en un conflicto entre ARS y sus proveedores, tiene que mediar de manera pacífica, de manera buscando una solución armónica, de manera sutil y no generando una percepción de que la ARS o que las clínicas son las malas y que el usuario, porque es un tema populista, y que el usuario, que estamos defendiendo al usuario, que estamos defendiendo al pueblo. Una mentira total. Bueno, Una cortina de humo. Por ejemplo, en este caso, como la amenaza que hizo Andeclip, no es la primera vez. No. En nuestra, bueno, por primera vez, no fue por primera vez, desafortunadamente no fue Cristóbal Colón ahora, porque este es un gobierno de Cristóbal Colón, Claro. porque todo se está haciendo por Por primera, primera vez Sí, sí, todo sí, eso. sí, sí. Entonces, Histórico todo. Esto todo es histórico, pero por primera vez se hizo en un momento en que ellos hicieron la misma amenaza, la gente de Andeclip, nosotros le llamamos la atención a Andeclip, pero ellos definitivamente decidieron que iban a implementar esa metodología y nosotros hicimos un emplazamiento sin hacer bulla, sencillamente Claro. le dijimos, miren, yo estoy prepagando mi seguro. Cuando yo voy a buscar servicio, ya yo tengo un mes adelantado Sí. pagado. Usted se imagina que a mí me pase algo y ustedes no me den un servicio. ¿Qué va a pasar legalmente? Porque el problema que tiene usted con su prestador, con su proveedor, con su administrador, no es un problema mío No, como no, afiliado. no. Eso es un problema de la ARS y del Andeclip. Pero ¿quién tiene que mediar y ser más dirigente? La CISARRIL. Sí, Claro. ahí Porque está. el Además- problema es que tenemos una deficiencia de supervisión. O sea, Definitivamente. lo que somos, tanto en pensión como en salud, no hay respaldo para el afiliado. No hay respaldo, porque no es que yo vaya y lleve una queja y me queje, porque si así, hasta el muro de las lamentaciones tiene validez aquí. Sí, sí. Pero el problema consiste realmente en que necesitamos instrumentos que entiendan que cuando salgan de esos lugares no van a ir a trabajar a una RS o a una AFP. Entonces, los agentes que están ocupando esos cargos, en su mayoría, muchas veces, usted encuentra toda la gente pasando, entonces quieren mantener una buena imagen, muchos funcionarios, y dejan la defensa que le da la ley al afiliado. Entonces, yo creo que mientras no se asuma que los cargos sociales, que son de defensa de la gente, estén en manos de personas que tengan conciencia social, nosotros estaremos pasando por ese lastre que estamos pasando ahora. Porque Entonces, ¿dónde queda la CISARRIL en el caso Senasa? Que bueno, se supone que es el órgano que regula, supervisa a las ARS y mire dónde llegamos. bueno, que si nosotros como Fuerza del Pueblo no decimos a voz en cuello lo que estaba pasando, todavía estuviéramos nosotros diciendo que todo estaba bien. Claro. Y Sí, realmente, porque hasta último momento. hasta el último momento, Sí. incluso hasta en una semanal, se dijo que Sí. eso era la oposición porque se oponía Claro. a que los pobres tuvieran seguro. Claro. Oiga, Claro. Pero para ¿dónde está la- después tener que volver como siempre, como la Nosotros ola. tuvimos la semana antes aquí a un subdirector de Sí, Senasa, de Senasa sentado diciendo ahí. que no había, No, que no, no que estaba todo pasando estaba nada. Pero yo me pregunto la responsabilidad de la CISARRIL, hasta judicialmente, penalmente, ¿dónde está? Porque se supone que tú eres el órgano que supervisa y dejaste que eso pasara. Y lo bueno fue que montaron un muñeco diciendo que ellos lo habían denunciado hacía 8 meses. Entonces, ¿y por qué no hicieron nada? Sí, Exacto. caramba. Vivimos, doña Nélida, vivimos en una indefensión constante y nos sentimos con los derechos vulnerados. En el bloque anterior usted comentaba algo que es real y es que no es un tema del afiliado, todas estas situaciones que se han dado entre ARS y clínica, Problema. porque realmente el afiliado cumple con la parte que le corresponde en el ciclo, que es cubrir, ¿verdad?, con su cápita y cubrir con lo que se le descuenta mensual. Sin embargo,
los intereses entre uno y otro ponen en juego lo que es el derecho por demás, que ha sido una conquista de ya un buen tiempo. La DIDA aprovecha esa circunstancia y busca protagonismo. No, Porque no es trabajo de la DIDA eso era la CISARIL que tenía que intervenir en ese punto. está. Porque es un conflicto entre clínicas y ARS, no entre afiliados. Pero, La DIDA no debió intervenir. doña La Nancy, vida lo único que tenía que estar pendiente cuando se le negara una cobertura a un afiliado, proceder a hacer una demanda. y acompañar al y afiliado. acompañar, sí. Una sanción y acompañar al afiliado. Y una demanda al afiliado, Claro. porque ya el problema de los proveedores tiene que manejarlo directamente la CISARRIL. Claro. Y además que no se ve la gestión de intervención por parte No. de la institución que Realmente- están llamadas para ello. realmente, usted lo dijo bien en el bloque anterior, tenemos una deficiencia terrible en todo lo que tiene que ver con supervisión. Y lo vemos en salud, lo vemos en las pensiones, lo vemos incluso en el tema seguro de riesgos Sí. generales. Riesgo laboral. Estamos teniendo una situación porque ahora esperamos que se reforme la ley de fianzas y seguros y que se fortalezca un poco más la institucionalidad del seguro. Pero la verdad es que hay cosas que lloran ante la presencia de Dios. Por ejemplo, el accidente de tránsito. En este país es donde más accidentes hay de todos los países de la bolita del mundo. Aquí Sí, por sí. primera vez tenemos Primer tanto. lugar, estamos en Bueno, primer lugar. yo veía un programa hace unos días que nos decían, y me pareció correcta la información, es que no son accidentes, son choques. Porque accidentes son cuando pasan de manera involuntaria. Aquí la gente maneja para chocar, Porque manejan agresivamente. de manera a la y usted defensiva. tiene que manejar defensivamente. Claro, si no se sí. lo Entonces, llevan. aquí se maneja la ofensiva, Sí, no la pero, defensiva. pero, por ejemplo, ese es uno de los casos que debe de corregirse sin necesidad de que se modifique la ley. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la ley establece que de los seguros generales, de la Superintendencia de Seguros, Sí. se pasa el porcentaje que se le paga que hay para riesgo de la persona. Sí, sí, sí. Eso debe de ir a la Seguridad Social. Debería. Dice la ley, pero eso nunca se ha cumplido. Eso queda en ese bolsillo ahí y no se sabe qué se hace con ese fondo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que del seguro a la persona, del seguro familiar de salud, se está sustrayendo desde que comenzó la ley, el seguro familiar de salud. Sí. Se está sustrayendo los fondos para cubrir los aseguros de accidentes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Y la carga es enorme. Y no le corresponde. No le corresponde, o Claro. sea, no es realmente de los fondos que pague el afiliado, sino del que pague el afiliado, pero al seguro de vehículos. Claro. No Así al es. seguro. Entonces, son muchas las cosas, porque también tenemos riesgos laborales. Usted sabe que la mayoría de los problemas que se dan en riesgos laborales, Pero eso las no es salud. enfermedades profesionales, lo asume salud. Lo Sí. asume salud. Y ellos llenos de dinero. Y la CISARRIL, Con y todos la los CISARRIL dineros no, del mundo para hacerle y frente. riesgo laboral, El IDOPRIL el con IDOPRIL que no encuentra qué hacer con el dinero. Y pagando pensiones que Sí. dan vergüenza. Pírrica. Que dan vergüenza. Sí. Entonces, es una distorsión. Por eso yo digo que de lo que se trata no es de modificar la ley, de lo que se trata es de aplicar la ley. Y si se aplica la ley, no es solamente cumpliendo con las cuestiones puntuales que ella dice, por ejemplo, el seguro para los pensionados. Sí. Usted sabe la Hablando de cantidad pensiones. de personas Sí. que en estos momentos no se quieren ir del trabajo porque quedan sin derecho a salud. Sin derecho a salud. increíble. Usted sabe la verdaderamente. cantidad de personas que han salido y que han perdido su cobertura de salud estando enfermos con cáncer, con problemas cardíacos, con problemas renales. ¿Por qué? Porque no le da la gana de cumplir la ley y la DIDA debería de someter al Consejo. Eso sí. Claro. ¿Por qué el NERSI de Marmolejo no lo hizo cuando estaba en la DIDA? Porque nosotros no teníamos potestad, porque éramos una entidad técnica. Pero esto es ahora una dirección general, después de enero 20, con la ley 1320, se modificó. Con mayor alcance. Y ahora tiene personería jurídica, Sí. Ya. que le da la potestad de poder emplazar al Consejo y obligarle a que cumpla con que el asegurado, cuando sale de su trabajo, pueda seguir recibiendo el seguro familiar de salud. Yo quisiera ver ese escenario. A mí me encantaría ver ese escenario, la DIDA, emplazando al Consejo para que. Porque ya ejecute. la vida depende ya tutelarmente del Ministerio de Trabajo, que eso fue Sí, otro cambio que se sí. hizo, ya no del Consejo, y eso está bien. Claro porque que eso le sí. permite tener mayor autonomía en Claro, sus acciones. claro que sí. Pero esa es letra muerta. Hablando un poquito de pensiones, la AFP. Esas personas que se pasan X tiempo de vida cotizando, aportando a la AFP, a su administradora de fondos de pensiones, esos que fallecen, esos que se van del país y dejan de cotizar, ¿qué pasa con esos fondos? Bueno, se supone que hay dos reglas para eso. El que se va del país, si quiere, puede seguir mandando una cotización para mantener, para que su fondo le crezca, como si fuera un ahorro especial. Pero
la ley tiene un tope para devolverle a usted su fondo, que son 60 años de edad, porque es pensión, no es ahorro, sino pensión, 60 años de edad y tener un tope de cotización de 365. Entonces, en esa situación, se supone que nadie se debe de quedar con el dinero. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces son tantos los requisitos que se le ponen a una persona para retirar una cantidad quizá mínima, porque vamos a estar claros, el problema es que los niveles de salario aquí no permiten que el trabajador tenga un ahorro significativo. Pero más que eso, la intermitencia de los trabajos, porque usted está trabajando aquí hoy y dentro de un tiempo ya usted está en otra parte. Y la otra cosa es la inversión, o sea, la bolsa de valores. O sea, y sale de la formalidad y entra en informalidad, que es la mayoría. Entonces, todo eso hace que cuando ya la gente le toca su tiempo de retiro, ¿qué es lo que va a retirar? Cheles. Y esos cheles realmente algunas veces son tan pocos que mucha gente que vive en Pedernales no va a venir aquí a buscar gente, 7 testigos, que yo cuánto, tanto. Entonces, ¿y con los fallecidos? Con los fallecidos se supone que si la persona, si los familiares no reclaman... ¿Quién se queda con ese dinero? Banquito. La rentabilidad de esos fondos, de todos los aportantes en la administradora de fondos de pensiones, que lo maneja un grupo de empresarios en el país, y que vemos las utilidades que ellos perciben. Es un embudo muy mal distribuido. Muy mal distribuido. El que aporta tiene la parte estrecha y el que administra tiene la parte ancha. Eso sí hay que modificarlo. Ese nivel de cotización, ese nivel de administración, de riesgo, de pensión, tiene que ser modificado. Ahí sí debería de insistirse más. Yo en la parte de salud, siempre he sido partidaria de que se cumpla la ley, porque la ley que tiene que ver con el Seguro Familiar de Salud es muy puntual y está muy clara en muchos aspectos, que lo que hay que hacer es cumplirla. Si la cumpliéramos totalmente, el descrédito en salud sería menor en este momento. Ahora, en pensiones, el descrédito no lo hemos ganado. Porque realmente, óigame. Si yo como aportante tengo 20 años aportando a la administradora de fondos de pensiones, necesito un préstamo, lo busco en el banco que está manejando o del mismo grupo de esa administradora de fondos de pensiones, me la ponen en China para darme un préstamo del número que yo pida, cualquiera, no importa. Sin embargo, ese mismo grupo utiliza esos mismos fondos para inversiones independientes, indistintas entre ellos, y generan un montón de dinero, un montón de utilidad, y nosotros como aportantes, con el dinero mío, con el dinero de Hamlet, con el dinero suyo, con el dinero de todos nosotros, se están haciendo todos los días más ricos. Mucho más ricos. Pero yo creo que miles de millones de utilidad. Ahí hay una nomenclatura que es bueno que uno le explique. Se supone que el seguro de pensión no es un ahorro para usted estarlo entrando y sacando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si a mí me van a dar un préstamo y yo soy una persona individual, un trabajador, y usted es un empresario y va a coger un préstamo para lo que dice la ley, para desarrollar la economía del país, para invertir, para garantizar que las cosas, que se desarrolle el país, lo que usted va a pagar de interés se supone que es mucho más alto que lo que yo voy a pagar. Entonces, yo como afiliado me conviene que le presten a quien va a pagar más, porque mi rentabilidad sería mayor. Entonces, realmente los fondos de pensiones están concebidos para que esos préstamos internacionales que se hacen sean tomados de los fondos de los fondos de pensiones para desarrollar la industria nacional, para desarrollar todo lo que tiene que ver con la infraestructura. Para eso están destinados esos fondos, porque si me lo prestan a mí como préstamo de esos fondos, yo lo que me estoy retrotrayendo de los beneficios que voy a tener, porque voy a recibir menos. O sea, me explico. ¿Es malo que le presten al gran capital? No, el gran capital es que puede poner y movilizar ese fondo y permitirnos a nosotros acumular más para que mi monto de pensión, los intereses sean mayores. Ahora, si se lo prestamos a todos nosotros que somos decamisados, no nos pueden prestar a una tasa tan alta. Entonces, eso disminuye los beneficios que yo exponencialmente tendría cuando me fuera a retirar. Entonces, esa lógica muchas veces no se entiende y por populismo también nosotros decimos, sí, que nos presten nuestro dinero. No, es que no es para prestarlo. No es la naturaleza. Incluso cuando las personas salen del trabajo, y eso lo vivimos nosotros en carne propia durante todo el tiempo, usted ve un pobre señor que iba allá y decía que a mí me cancelaron ya hace tanto tiempo y yo tengo un dinero en la AFP y yo
me están quitando la casa, qué sé yo cuánto, usted se dice, cónchale, pero la verdad que Sí, Es injusto, se ve injusto. es injusto. sí. Pero entonces, vamos a ver, tienen vamos a que verlo, andar- vamos a Sí, ver sí, sí. una posibilidad desde mi punto de vista. Las utilidades. Si las utilidades son tan altas para eso, para ese sector empresarial, ¿por qué no puede ser similar de alta para mí con mi dinero? Esa es la parte que hay que yo reformar. como utilidad, ¿cómo se dice? La La rentabilidad. rentabilidad que genera el dinero que yo estoy aportando a la AFP es mínima, muy poquita, muy poquita. Cuando yo venga a tener los 60 años, 65 años para pensionarme, yo 3 voy a recibir una centavos. pensión de 10,000 pesos, 5,000, 7,000 pesos. Es muy afortunado. Pero con mucha suerte, ¿verdad? Ahí Pero está el esos detalle, empresarios, Cantilo. con el dinero de todos nosotros, tienen una rentabilidad inmensa. Por eso yo he creído siempre que cuando se habla de modificar el sistema de pensiones, tiene que dedicarse una parte de la rentabilidad de las AFP a que pueda ser utilizado para los préstamos personales de esas personas que tienen bajos recursos y que no afectaría el beneficio final Claro. del monto de la pensión. O sea, tiene que haber un fondo especializado porque todo, en vez de usted recibir, como se recibe hasta un 30% de los beneficios Sí. en comisión, Sí. bueno, vámonos a bajar. Digo, ya se bajó, pero vámonos a dejar en 0 como lo tienen todos los otros países o en 5% como máximo. Y de esa rentabilidad que están dejando, vamos a especializar un fondo que permita que los afiliados, cuando tengan una necesidad, puedan recurrir a ese fondo especial que se haga. Sí, O sea, para casos excepcionales, claro. casos, bueno, y es que el trabajador dominicano vive en excepción. O sea, el trabajador dominicano vive en excepción porque es que cobra hoy y No ya da. debe 3 veces lo que porque No los da. salarios son demasiado Sí. pídicos. Y la rentabilidad Oh. es muy mínima también. También, no. Tampoco tú tienes un ahorro ahí. Digo que no es ahorro, Pero tampoco y tú tienes una inversión. una inversión, o sea, pero para ¿de pensionarte, que cuando tú digas, bueno, me pensioné, estoy tranquilo, No. porque tengo por lo menos mi receta cubierta. Porque ¿a qué edad uno comienza a enfermarse? ¿A qué edad tú comienzas a ser hipertenso? ¿A qué edad tú necesitas medicamentos para Desde la que diabetes? llega los TAP. ¿A qué edad comienza, verdad? Así es, así Es precisamente esa edad. Entonces tú te pasas la vida entera trabajando, aportando en la administradora de fondos de pensiones, para que cuando tú llegues a ese nivel de pensión no tener absolutamente o prácticamente nada. No, y lo que es peor, que mientras usted no tiene 102 años, no le devuelven todo su dinero si usted tiene una cantidad por encima de... Si O usted sea, no, los primeros 100 años son lo difícil, de ahí la vida es más suave, ¿verdad? De ahí en adelante. Sí, después de ahí No, no, ya, no hay no, No, problema, pero no hay problema. mire lo que pasa. Las expectativas de vida en el país son de 72, 74 años, por ahí, 78, Sí, vamos a sí, poner sí. mucho. Si usted le devuelven los fondos que usted tiene en suma hasta ese monto, el monto sería bastante alto. Pero ¿qué es lo que acontece? Que si la Superintendencia de Pensiones y el Consejo de la Seguridad Social han autorizado que usted puede tener esos dinero, que la AFP puede hacerse depositaria de esos recursos suyos hasta que usted tenga 102 años. ¿Quién dura 102 años? Digo, yo quisiera llegar a, Claro. a Y disfrutar a de Don eso. Chu- Pero yo bien, tampoco- pero bien, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Claro. 102 años. Pero ¿sabe qué es lo que eso significa? Que todos esos beneficios, con su dinero, que ya usted se retiró, lo están invirtiendo y con esa inversión le están pagando la pensión y a la hora de usted finiquitarse, Sí. ahí ese dinero se queda. Se quedó. Se Íntegro. quedó. ¿Y quién se quedó? Ese grupo, es el mismo grupo de empresarios. Sí, porque la cosa es que hay como una trampita y esa trampa es lo que tiene el legislador que revisar a la hora de modificar. Y yo he sido partidaria y lo planteo como una propuesta realmente que tiene que ser así, más honesta, más transparente, que de los beneficios que tienen las AFP, un porcentaje se dedique a los préstamos de urgencia de los afiliados, porque Claro, están sí. ganando demasiado. El Grupo de Medio Panorama llevó a los tribunales a la CIPEN por una solicitud de información, a través de la ley de acceso a la información. A la superintendencia, ¿verdad? De Sí. pensiones. Y en los tribunales, el tribunal ordenó la entrega de la información. Como característica para que esto funcione y se dé, se obligó al Grupo de Medio Panorama al pago de 380,000 pesos ¿Cómo va a ser? a la CIPEN para que la CIPEN pueda contratar un personal y pueda entregar esa Pero información. inmediatamente apelaron, ¿verdad? No lo pagaron. Entonces, no, se le pagó. Ah, bueno. Entonces se Grupo de rindieron. Medio Panorama, Se rindieron. no. Eso es como cuando usted está jugando pelota, Sí, ¿verdad? Que ya usted pero- cree que va a perder juego. No, Me rindo. Pero es peor. No, ¿Por qué no, le es paga? buscando ¿Por qué la le paga? información. Porque yo necesito la información, quiero que tú me la des. Está bien. Tú quieres que yo te pague el dinero, te lo doy. Aún así. Pero usted puede apelar. Sí, pero aún así, hace meses
y la CIPEN aún no entrega la información. Bueno, señores, pero yo le digo una cosa, nosotros tenemos una justicia totalmente independiente, Sí. entonces ustedes deberían ¿Cómo de es? seguir. ¿Cómo es? Escúchame de nuevo. Una justicia totalmente independiente, es que eso no se concibe, ni lo dice la ley en ninguna parte, que usted tiene que pagar para que le entreguen una información que un tribunal decidió que se le diera. Exactamente. Eso no se ha visto en ninguna parte. Es una primera noticia Sí. que yo tengo, porque la Así verdad está que... funcionando Increíble. la CIPEN para poder entregar esa información. Eso que es inaudito. precisamente parte de la información solicitada es que están haciendo con los fondos de esas personas fallecidas que no tienen reclamante y que tienen reclamante en muchos casos y que el proceso, la burocracia no le permite acceder a ello. acceder a ello. Pero con el uso de esos fondos, ¿dónde se están invirtiendo? ¿Cuál es la rentabilidad de esa inversión? Y todo esto se le ha solicitado y ellos no le quieren Y hay entregar. que pagarle para que ellos En el digan gobierno eso. de la transparencia. Así es. En el gobierno de la Bueno, transparencia. yo les recomendaría sinceramente que ustedes sigan apelando, porque la verdad que esos dineritos tienen que devolver a ustedes con creces. Pero sí, existe un procedimiento legal Claro. para seguir avanzando con eso. Sí. Ahora, ¿qué información, qué imagen manda la CIPEN, el gobierno? Bueno, que hay Con malo este tipo de manejo conducta. y que hay un encubrimiento y falta de transparencia en el uso de esos recursos, porque eso está evidenciado. O sea, si usted no pone en mano de la opinión pública lo que hay, bueno, por eso ahora que me doy cuenta, porque fue que la institución que agrupa las AFP publicó y dijo que tenían las listas de la gente que no habían ido, que tenían tantos millones. Ellos fue que le dieron la información. Sí. Lo que pasa es que se la dieron de manera indirecta. No, no le han dado. No, sí, la AFP dijeron, tenemos tantos millones, pero ¿qué hacemos con ellos? Eso no se dijo, pero dijeron que tenían mucho, de Sí. gente que no lo había reclamado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Nosotros teníamos esas informaciones y nosotros la poníamos en cada oficina de nosotros, lo poníamos y en la página de la DIDA, si usted entra por lo menos los años que nosotros estaban los nombres ahí, pero que este es un país de gente análoga. Sí. No, que tiene una cuestión de esa Definitivamente. puesta ahí. Totalmente de acuerdo. No, se va a estar un trabajador que... Bueno, nosotros logramos un caso en la ARL de aquel entonces, que era administrador Sí. de laborales, de un señor que tenía como 5 años reclamando y logramos que se ganara el caso y empezamos a localizarlo. No lo localizamos por ningún lado y como al año lo conseguimos echando unos días de trabajo allí en La Vega. Cuando a ese señor le dijeron lo que tenía, ese hombre se puso loco. Ya me Pero imagino. 5 años peleando el caso y ya él se le había mal. olvidado eso. ¿Qué cambio podemos hacer en la AFP? Bueno, Desde su punto de yo vista. creo que lo que hay que revisar los sistemas de comisiones, que hay que revisar el problema de las edades, o sea, de los montos y las edades para usted retirar sus ahorros. O sea, no es posible que usted tenga 3 millones de pesos, 4 millones de pesos y porque no tiene un ingreso tardío se lo den gotita a gotita. Eso es como un suero de miel de abeja. Eso Claro. es inconcebible. Debería de ser ¿cómo es? Inconstitucional. Inconstitucional. Sí. Y además abogaría porque se cree un fondo especial de los beneficios que hasta ahora mismo del porcentaje que están teniendo las AFP para préstamos especiales para los trabajadores o para los afiliados. No vamos a poner trabajadores porque el empleador es un empleado, es un afiliado y usted como emprendedor podría querer montar un negocio. Claro. Entonces podría acceder a esos fondos porque el emprendedor no tiene acceso a esos fondos. No, el No, y emprendedor aquí- eso se le hace difícil, Es muy accesar sí, a, sí, muy a difícil. dinero que sea a un precio interesante. Sí, Doña exacto. Nélcida, la cápita diferencial, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, ahí de parte y parte hay algunas motivaciones. Ok. Yo creo que había como un descreme del mercado, obviamente, de que los mayores iban a un lugar, Sí. pero eso no era del todo así. Porque, por ejemplo, cuando yo me afilio y soy joven, yo estoy en una ARS y tengo, por ejemplo, 3 hijos. Mi esposa y yo y mis 3 hijos estamos en una edad productiva, activa, pero yo pongo a mi papá y a mi mamá. Eso no puede significar que usted se está beneficiando, cogiendo usted lo bueno y dejando lo malo, No. porque usted tiene todo. Claro. Entonces, en eso de la cápita diferenciada, yo hallo que se trabajó como muy rápidamente favoreciendo a los grupos que tienen la mayor cantidad de afiliados en desmedro de muchas ARS que son Más pequeñas y Ujú. que, claro, al ser más pequeñas, tienen un radio de acción más limitado
para acceder la gente a ella. Por eso tienen que tener menos personas envejecientes. Sí. Sí. Eso es matemático, Sí. pero se hizo un sofisma. O sea, se cogió verdades y mentiras y entonces ahí se montó un muñeco y vino la cápita diferenciada, porque eso fue un muñeco para mí. Se repite la historia con los grandes empresarios. ¿No? Exacto, Que lo ganan, mismo, lo mismo. se Y tragan a dentro los de pequeños. poco, si siguen así, Van a desaparecer. van a desaparecer algunos. Sí, ese es lo que se persigue, ese es el fin. El fin. Que desaparezcan las Que pequeñas. no quiere decir que el fin justifique los medios en estos momentos. Igual que antes de despedirnos, igual que lo que usted decía de que más que modificación es el cumplimiento de la ley. Área de salud, sí. Este tema de la atención primaria para mí es una prioridad en todo lo que tiene que ver con los costos de salud en este país. Aquí se duplica, se triplica, se cuadriplica el gasto de bolsillo. el gasto de bolsillo en una forma impresionante. Y entonces, si tú haces la comparación con otros países donde están funcionando en otra forma, a todas luces funciona diferente. No, realmente eso es uno de los grandes problemas. Y si yo le dijera a usted que las 12 cápitas o 13 que ya ha hecho el Consejo, aumentando la cápita para las ARS, tiene que ver con que va a comenzar el primer nivel de atención. Todas dicen que se va a aumentar la cápita y que se va a comenzar parte de la a excusa. aplicar. Si busque las resoluciones del Consejo, y usted se va a dar cuenta que cada vez que se aumenta una cápita hay una promesa incumplida. Parece que está de moda eso. Sí. Qué barbaridad. Desafortunadamente estamos llegando al bloque final y Debió ser de 2 horas este programa. pero por lo menos, y con una Ni invitada. tanto así, ¿eh? No, doña Delcia, déjeme decir una cosa. Yo particularmente estoy fascinado aquí escuchándola porque es interesante ver personas que han pasado por la administración pública, pero que en su momento hicieron cumplieron con su rol y que aún tienen a usted se le nota en su La lenguaje, pasión. en su lenguaje corporal, la pasión y el deseo de defender los derechos de la gente. ¿Usted sabe por qué? Porque yo he hecho eso toda mi vida y antes no me pagaban y en la vida me pagaban bien. Y yo lo hacía. Con más gusto, ¿verdad? Sí, y lo sigo haciendo. O sea, yo no estoy en la vida, pero yo soy una vida ambulante porque Claro, donde quiero que una persona me ve, mire, yo quiero que usted me diga esto. Claro. Y yo, "Bueno, ¿A quién sí". protege más el sistema de seguridad social? ¿Los intereses económicos o la población en sentido general, al Bueno, usuario? si fuera así, si mi abuelo no se hubiese muerto, estuviera vivo. Óigame, el sistema no está diseñado, está diseñado, ¿cómo se llama? Teóricamente, para proteger a la mayoría o sea, al universo de la población dominicana, liberándolo de los problemas de enfermedades, o sea, colaborando con sí. eso, toda una teoría, pero objetivamente, la forma en que se han creado los mecanismos para la dispensación de esos servicios ha sido muy desigual. O sea, yo creo que se está dando más desde el punto de vista económico de parte del afiliado que lo que está recibiendo de manera general. O sea, no podemos verlo de manera individual, sino Claro, sí. esto es volumen. Claro. O sea, a nivel de volumen, usted está sentado en su oficina, ¿verdad? Y usted se acuesta hoy, viene mañana y dice, oh, pero ahora tengo 50 afiliados más. Y pasado mañana, oh, ahora son 70. O sea, es un sistema donde el Estado ha cargado con toda la parte gerencial y las personas que administran el riesgo están sencillamente recibiendo, por ejemplo, las AFP sacaron todas las oficinas que vean en el interior del país. No hay acceso a ellas. No hay acceso. O sea, para usted cualquier cosa tiene que venir a la Al distrito. Churchill o a la Lincoln, por ahí. Sí. Tiene que ir ahí a poder... Entonces, el sistema cuida, protege más el negocio como tal que los afiliados. Yo creo que está más concebido la ejecución, la administración, está más concebido a proteger a quien tiene el capital, a quien se está beneficiando del capital que está aportando el afiliado, que el afiliado. Eso no hay que ser un matemático. ¿Y quién nos defiende entonces? Bueno, yo creo que la gente está haciendo conciencia. Yo creo que la gente también llega un momento en que dice basta ya. Sí. Llegará el momento en que, por ejemplo, yo lamento mucho que en nuestra época no tuvimos el amparo, porque yo salía en primera página casi todos los Sí, días. La gente sí. de Adar me decía que ya tú te cogiste la prensa para ti, pero no era eso. El problema es que la salud es noticia todos los días. Sí. Y usted tiene que tratar de poner lo que es. Ahora, si este movimiento que hay ahora de concienciación hubiese estado, porque hay mucha gente que se está organizando para que el sistema mejore, y eso es bueno,
muchos grupos sociales están reclamando un cambio en la ley, una modificación. La gente teme menos Exacto, la gente está más protestar, expuesta. Claro. Y se está preocupando porque sus recursos sean preservados porque no esté administrando. Y eso es muy bueno. Y yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos nosotros es que la gente está aprendiendo a reivindicarse sus propios derechos. Mire cómo estamos con la cesantía, que tenemos ya 15 años prácticamente luchando con una lucha tete a tete. Ese es un tirejala. Sí. Entonces las expectativas con las AFP, nosotros como simples usuarios, serían que va a mejorar y podemos acceder a esos fondos, a esos recursos que nosotros hemos venido aportando. Si tuviera una varita mágica diría que no, pero digo que sí. La varita mágica, al ojo de buen cubero diría que no. Como vemos hoy en día, lo que se ve hoy en día, ¿qué podemos palpar, qué podemos percibir en ese sentido? Bueno, yo creo que en la medida de que la gente haga conciencia y pueda reivindicar y pueda denunciar las cosas que se hacen, llegará el momento en que las cosas serán mejores que ahora. La opción es salir a las calles. No, la opción es tener un gobierno que respete el derecho de la gente. Claro. Eso es lo que tenemos que tener. Un gobierno que no sea favorecedor solamente del sector empresarial, sino que se preocupe porque los beneficios de la seguridad social lleguen a toda la población, como dice la ley. O sea, de hecho, un gobierno... Como el de Leonel Fernández. Exactamente. Entonces, esto es un gobierno que sí protege esa clase, ese grupo empresarial. Bueno, el presidente es un empresario. Y obviamente, como se dice, la clase no se suicidan. Eso es lo que se decía antes. Ya eso pasó de moda, pero la clase no se suicida. Un empresario, pero no de todos los empresarios, sino de un grupito. Bueno, usted sabe que hay segmentos. Hay segmentos. Próxima llamada. Doña Nélcida, muchísimas gracias, de verdad. Un verdadero placer haber tenido este intercambio de ideas. Y en este domingo, tranquilo. Y como usted bien lo dijo, que es una vida ambulante, ¿verdad? Porque viven consultando. Ahora nos ponemos a su disposición este medio de cualquier información que en algún momento necesite hacerle llegar a ese público que nos ve. Estas puertas están abiertas para usted. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos permitido el maravilloso placer de haber llegado a sus hogares hoy domingo. Feliz domingo para todos.